Quiero que continuemos el tema del domingo anterior, solo a Él servirás. Que pudimos nosotros aprender que el hombre ha llegado a este mundo para servir. Bien, para servir. Y Dios se presenta como el único ser digno de ser servido por todos. Jesucristo nos dio el ejemplo de que Él no vino a este mundo para ser servido, sino para servir. Y eso lo demostró dando su vida en rescate por los pecadores. Nosotros, en esta bella oportunidad que Dios nos presenta, nos ha dado hoy, vamos entonces a estar meditando en el primer punto que vamos a desarrollar de esta lección. Y es que vamos a ver entonces la relación entre el servicio al Señor y la iglesia. A través del tiempo, Dios nos ha enseñado que Él en el pasado escogió un pueblo llamado el pueblo de Israel, la nación de Israel. Y Él los llamó para que le sirvieran. Él los libertó de la esclavitud en Egipto a través de Moisés, para que ellos que le sirvieran al Señor, no para que se entretuvieran, para que siguieran vidas sin propósitos, sino para que le sirvieran al Señor. De esa manera hoy el mismo Dios, que es todopoderoso, que dio señales, prodigios, milagros allá para demostrarle a los israelitas que era el verdadero Dios, hoy también ese mismo Dios poderoso otorga una liberación en los hombres, una liberación de la esclavitud más grande que la esclavitud del pecado. Eso lo hace no a través de Moisés, eso lo hizo a través de Jesucristo, eso lo hace a través de Jesucristo. ¿Pero para qué? Para que le sirvamos solo a Él, solo a Él, para que le sirvamos solo a Él. En Juan capítulo 8, versículo 31, dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A esos esclavos del pecado, a esos pecadores, fue que Cristo viene a otorgarles una libertad. Una libertad que solamente puede dar Él, como lo expresa en el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Queremos ser, el hombre necesita ser verdaderamente libre, libre de la esclavitud del pecado, que se manifiesta en muchos conflictos mentales, decisiones malas que cometen los hombres y que los desvía de la presencia del Señor, de la presencia del Dios Altísimo, del Todopoderoso, y quien da la liberación es Jesucristo. Entonces, en esta relación de pensar, bueno, si Él es mi libertador, Él me ha libertado para que yo le sirva, bueno, yo debo conocer ese libertador. Y vamos en este estudio, en el día de hoy, a conocer ese libertador. Porque para que haya una relación de servicio entre mi Señor y yo, mi libertador y yo, debo conocerlo a Él. Debo conocerlo a Él, porque en Él está la motivación para yo poderle servir. Vamos a conocer entonces a ese libertador, a Jesucristo. Mateo capítulo 16, versículo 3, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
es decir, Él mismo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y fíjense, y les dijo, ¿y ustedes y vosotros quién decís que yo soy? Ahora, podría parecer absurdo que Jesucristo le preguntara a sus discípulos que estaban caminando con Él, ¿quién era Él? No sería normal que ellos supieran quién era Él, pero les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Si para aquellos que estaban con Él, esta pregunta vino de parte del Señor, esta pregunta misma debe repercutir en todo discípulo del Señor, en todo aquel que se considere discípulo del Señor, pensar, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Él? Esa es una pregunta de mucha reflexión para lo que vamos a desarrollar en este tema de que solo a Él debemos servir. Dice el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Él es el Hijo del Dios viviente. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí vemos esta grandísima revelación de Jesucristo, el Hijo del Hombre, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien prometió que bajo esa verdad iba a edificar una iglesia que ni las puertas del Hades ni la muerte podía destruir. Y el apóstol Pedro le comisiona como aquel que iba a abrir, iba a dar apertura a ese reino, a esa iglesia de personas que él iba a libertar del pecado con la autoridad que tiene. Entonces, él, el Hijo de Dios, en vida declaró, él hizo declaraciones. Eso es lo contundente de la fe de nosotros, que él declaró y probó lo que afirmó. Él declaró ser igual al Padre, por ejemplo, como en obra, gloria y autoridad. Y en estos versículos vamos a ver esa declaración, pero a lo largo del estudio vamos a ver cómo él prueba esa declaración. En Juan capítulo 5, versículo 17 dice la palabra, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cuántos hay ahí? Dos, su Padre y él. Dos personas trabajando. Mi Padre está trabajando y yo también estoy trabajando. Jesús dice, yo estoy trabajando. Él en la tierra y el Padre en los cielos en ese momento. Y los dos estaban trabajando. Dos, Padre e Hijo. Versículo 18. Por esto los judíos aún procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios, el Padre, era su propio Padre, haciéndose, ¿cómo? Igual a Dios. La declaración de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿qué significa? Significa que Él es igual a Dios. Es decir, que tiene la misma autoridad, poder, obra, gloria que tiene el Padre Celestial. Y lo va a seguir afirmando. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahí está. Lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente. Si el Padre crea esto, el Hijo también lo puede crear. Si el Padre resucita muertos, el Hijo también puede resucitar muertos. Si el Padre perdona pecados, el Hijo puede perdonar pecados. El Hijo puede hacer exactamente todo lo que hace el Padre. Dígame un hombre, aparte de Cristo, que haya venido a este mundo, que haya declarado lo mismo y que lo haya cumplido. No hay nadie.
Nadie, ningún ser humano, ningún mortal puede hacer igualmente todo lo que hace el Padre Celestial. Porque si no, porque si eso fuera así, el hombre sería independiente de Dios, ¿o no? Si yo puedo hacer lo mismo que el Padre, yo sería independiente de Dios. No necesitaría a Dios. ¿Ven? Jesucristo, lo interesante aquí, puede hacer las mismas cosas, igualitas, que hace el Padre Celestial. Eso ya tiene que decirnos algo a nosotros, ¿cierto? Eso tiene que llamar y motivar a nosotros sobre la identidad divina de Jesucristo, sobre su poder. Y siga diciendo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que ustedes se van a asombrar, se van a maravillar. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Todo lo que hace el Padre, el Hijo lo hace igualmente. Pero otro ser humano no puede afirmar eso, no puede probar eso, es imposible. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. Él es que va a juzgar a los vivos y a los muertos en el día del juicio final. ¿Quién otro ser humano se atribuye lo mismo? Ninguno, porque no hay otro igual al Padre como Jesucristo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Ve? La misma honra, el mismo estatus, el mismo honor, la misma gloria que los hombres pretenden rendirle al Padre, dice la Escritura, que deben rendirle también al Hijo. Porque si no lo hacen, tampoco están honrando al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya empieza Él a tomar su lugar, porque ya expresó que lo que hace el Padre lo hace Él, y el Padre todo se lo ha dado a Él. Versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí específicamente se refiere a los muertos, a los esclavos del pecado, a los muertos espiritualmente, que oyen la voz del Hijo de Dios, van a tener vida. La vida espiritual, la reconciliación con Dios está en las palabras de Jesucristo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Y ya sabemos quién es el Hijo del Hombre. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el Señor, a quien solo a Él debemos servir. Solo a Él debemos servir. Miremos lo que declaró Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. No significa que sean la misma persona. Ojo, no significa que sean la misma persona. Error denominacional. Error de muchas sectas. No significa que sean la misma persona. Uno solo son. ¿En qué? En que comparten la misma gloria, el mismo poder y la misma autoridad. Así como dice que el marido y su mujer serán una sola carne. Pero no una sola persona, no se refiere. ¿Cómo van a ser una sola persona? No, pero sí pueden ser uno en unidad, en pensar lo mismo, en tener la misma relación, en seguir el mismo propósito. De esa manera, dice, yo y el Padre somos uno. Pero parece que a cierto grupo de personas no les gustó esa declaración. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Pero qué tiene esta declaración? Yo y el Padre somos uno. ¿Qué tiene esa declaración que lleva a ellos a actuar de esta manera? Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por qué me van a apedrear? ¿Por cuál de las obras me van a apedrear?
Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, por la ofensa, por el insulto que has hecho al Dios viviente. ¿Cuál fue el insulto que él hizo? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es decir, que cuando él dijo: yo y el Padre somos uno, él se está haciendo igual a Dios. Él se está haciendo como Dios. ¿Ve las implicaciones grandísimas? Es decir, que él tiene la misma potestad de Dios, el Padre Celestial. Y eso es lo que intenta transmitirle a los judíos. Por eso en el versículo 36 dice, pregunta Cristo: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemás porque dije, hijo de Dios soy. Comiencen a relacionar. Yo y el Padre somos uno. Quiere decir que él se hace Dios, igual a Dios, que es la misma definición de la expresión hijo de Dios. Cuando Cristo afirmó ser el hijo de Dios, está afirmando que él tiene la misma naturaleza del Padre Celestial. Puede hacer las mismas cosas que hace el Padre Celestial, así como el hijo de los hombres, los hijos de los hombres pueden hacer las mismas cosas que hacen sus padres. ¿Ve? ¿Por qué? Porque comparten la misma naturaleza humana. Pero Cristo no solamente vino a este mundo a compartir una naturaleza humana como la nuestra, sino que también su espíritu compartía la naturaleza de los cielos. La naturaleza divina, versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hablando de la relación que había en ellos, y yo en el Padre. En el verso 41 dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, ningún milagro hizo Juan el Bautista. No hizo ninguno. Pero todo lo que Juan dijo de este, declaran los mismos judíos, era verdad. ¿Y Juan qué dijo de este? Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dijo Juan que él, el Cordero de Dios, era mayor que él. ¿En qué? Si Juan nació primero que él. Entonces, ¿en qué Cristo era mayor que Juan? Cristo es antes que Juan el Bautista. Cristo es antes que todos los profetas. Y muchos creyeron en él allí. ¿Ve? Muchos creyeron en él allí. Entonces, nosotros necesitamos entender esto. Que Cristo afirmó ser igual a Dios. Fue confrontado porque aquellos de su época sí entendían las expresiones que él decía. Cuando él decía, el Hijo de Dios, yo y el Padre somos uno, el Padre está en mí y yo en él. Ellos no entendían que Cristo era una sola persona con el Padre, como enseñan los unitarios, que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. No, ellos entendían que Cristo tiene el mismo poder y autoridad de Dios, el Padre Celestial. Por eso Él es el Hijo del Dios viviente. Entonces, vamos a probar cómo Él demuestra eso. Demuestra que Él tiene el mismo poder que el Padre. Y lo va a demostrar por medio de ¿qué? De lo que Él dijo, obras. Si no me creen a mis declaraciones, crean las obras. ¿Ve? Si no creen lo que yo digo, crean las obras. Vean las evidencias. Vamos a ver entonces algunas evidencias del poder del Señor. De ese poder del Señor. Por ejemplo, Cristo entonces, una de las cosas que demuestra su divinidad, su poder igual al Padre, es que perdonó pecados y sanó a los enfermos. Él perdonó pecados y sanó a los enfermos al instante. Marcos capítulo 2 versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Es verdad o no esa declaración? Sí. Entonces, ¿por qué Cristo se atribuye Él mismo como aquel que perdona pecados? Porque Él, ojo, tiene la misma autoridad que tiene Dios el Padre.
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué están pensando esas cosas? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Desde luego que sería más fácil decirle: tus pecados te son perdonados, porque supuestamente es algo que no se puede ver. ¿Quiénes de los que fueron bautizados en Cristo Jesús, cuando se bautizaron, podían ver los pecados de ellos cayendo a un lado? Esas cosas no se ven. Pero si las ha declarado Dios con el poder que tiene, entonces nosotros le creemos a Dios. Y cuando Cristo le dijo a este hombre: tus pecados te son perdonados, así fue tal como Él lo declaró, por esa autoridad que Él tenía. Entonces les va a demostrar, pues para que sepáis, para que ustedes vean, para que ustedes se convenzan que yo, el Hijo del Hombre, tengo potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué sucedió? Entonces el paralítico se levantó después de que fue al médico a un tratamiento, después de que le dieron unas pastillas y unos masajes para que él se fuera recuperando poco a poco, como los milagros que vemos hoy en día. No, enseguida, levántate, levántate de una vez. Y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca, ojo, nunca hemos visto tal cosa. Y lo mismo podemos declarar hoy en día. Estos milagros no se ven hoy en día. Nunca un hombre aquí en la tierra, de esos que se llaman milagreros, que hacen campañas de milagros, jamás han hecho algo así. Por eso sabemos que son falsos milagreros, porque sus milagros realmente no son milagros verdaderos como los que hacía Cristo y sus apóstoles, porque estos tenían un propósito especial. Los milagros que vemos hoy en día es que tiene el nombre de Jesús, yo no sé qué, palabra, y oración, y la gente se va y se va recuperando poco a poco, y después de un tiempo viene a declarar que por la oración del pastor se recuperó y ese fue un milagro. Pero no, eso puede ser una sanidad que se llevó a cabo por una serie de condicionantes, que la oración ayuda, que podemos orar a Dios, que Dios nos puede ayudar, dar sabiduría, pero estos eventos así no se ven hoy en día. Y vamos a seguir mirando que los eventos que demostraron que Cristo es el Señor y el Hijo de Dios no se ven hoy en día. Y quiero que le prestemos atención a esto, y esto también nos va a ayudar a discernir entre los falsos maestros. Cristo también, otra cosa que demostraba su poder, es que conocía lo que había dentro del hombre, es decir, sus pensamientos. Dice Juan capítulo 2 versículo 24: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Hermanos, una de las cosas que a uno le cuesta es discernir a veces con qué persona se está juntando. Uno cae en la trampa fácil porque uno no tiene el poder de esto. Cristo no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él no tenía que hacer una investigación, descubrir, preguntar a otra persona: oye, ¿quién es esa persona? Usted sabe si esa persona es honesta, usted sabe si esa persona me va a tender una trampa en este negocio, usted sabe si esta persona... No, Él no tenía necesidad de eso, porque Él ya que conocía lo que había dentro del hombre. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Él conocía también lo que sucedía en tiempo real, más allá de sus límites visuales. Es decir, Cristo, para saber lo que está sucediendo, por ejemplo, en la independencia, Él no necesitaba ir a la independencia para saber qué estaban haciendo los hombres allá en la independencia. No, Él, donde estaba, ya lo conocía. Y así lo demuestra. Juan capítulo 1 versículo 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: bueno, venga y vea. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, vea, Natanael no estaba con Jesús.
Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿De dónde lo conocían? Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. No estaban juntos, te vi, porque los ojos de Dios están puestos sobre todos los hombres. Los ojos de Dios recorren la tierra para ver las acciones de todos los hombres, en lo más profundo, en lo más oscuro, en la habitación más lejana, en la montaña más allá de todo. Dios puede ver dónde están los hombres y puede ver sus acciones. Y Jesús está demostrando tener ¿qué? El mismo poder de Dios. También demostró su autoridad sobre los espíritus inmundos, como lo declara la Biblia, los demonios. Lucas capítulo 4, versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Mire, aquí va a exclamar el espíritu, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate, cállate y sal de él. Mire lo único que necesitaba decir él. Lo único que necesitaba hacer él: cállate y sal de él. Entonces el demonio derrivándole en medio de ellos, salió de la persona y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, asombrados, y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad, vean, con autoridad. Esto no es gritar. Usted vio, con autoridad no es gritar. Como algunos que salen en el nombre de Jesús, te reprendo, que no sé qué, y piensan que entre más gritan, entonces van a hacer una liberación de demonios. ¿Qué Cristo le dijo? Cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Cállate y sal de él. ¿Y qué la gente se preguntaba? ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y obedecen? Ellos obedecen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. La fama de que él tenía ¿qué? La autoridad de mandar a los demonios. También demostró su poder resucitando a los muertos. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra, Marta, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya está oliendo a podrido, ya huele mal, porque ya llevaba 4 días muerto. Yo no sé qué tipo de preparación hacían a los muertos allá, pero hoy utilizan el formol y todo eso, y ciertos componentes, buscando precisamente eso, ¿no? Conservar un poco. Pero bueno, ya habían pasado 4 días, sí o sí, ¿comienza qué? Comienza a oler, porque el cuerpo se descompone sin vida, no tiene espíritu, se comienza a descomponer. ¿Cómo habría estado Lázaro? Ya el cuerpo de Lázaro, ¿cómo habría estado allí? Y ya por eso dice: Señor, ya huele mal. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Oh, impresionante. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias yo doy por haberme oído. Ahora, ¿por qué él dice eso? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Como cuando una persona está dormida y uno la llama: Mercedes, despiértese. Daniel, nos vamos para la iglesia, despiértese, hijo. Y escucha la voz del que está dormido y se despierta. Le habla a los muertos como si fueran personas que estuvieran ¿qué? Durmiendo.
como si nada. Lázaro, ven fuera. ¿Y qué creen que pasó? Y el que había muerto salió. Sería, qué estupendo que hoy un hombre pudiera hacer eso. ¿Qué hombre ha hecho eso aquí en la tierra? Después de Cristo y sus apóstoles, estos milagros cesaron. Ya no vemos que los muertos se levantan. Salió el muerto, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Vean el propósito, que creamos en Él. Cristo, lo más feroz de la naturaleza, dominó. ¿Cuáles son las cosas que más los hombres le tienen miedo a la naturaleza? Los vientos y los mares. Los vientos. Aquí en tierra usted sobrevive, pero el mar es otra cosa. Y el mar, cuando dice voy, no hay capitán, no hay barco, no hay modelo de barco que se le resista al poder del mar. Cuando Él dice voy, voy. Marcos capítulo 4, versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. O sea, habían varias barcas. Versículo siguiente: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se estaban hundiendo. Ellos se estaban hundiendo. Y él estaba en la popa. ¿Cómo estaba él? Miren cómo estaba, durmiendo sobre un cabezal. Estaba tranquilito. ¿Ustedes creen que va a haber una tormenta? ¿Ustedes se acuerdan la historia de Jonás? Que el Señor desató esa tormenta. ¿Acaso ellos se quedaron dormidos? O el mismo Jonás. La gente estaba escandalizada. ¿Qué está pasando aquí? Nos vamos a hundir. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que estamos pereciendo? Vea la actitud de los mortales nosotros. Maestro, ayúdanos. Y levantándose, mire lo que hizo. Reprendió el viento. ¡Ja! Y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Realmente esto es algo que no puede suceder en este tiempo. O sea, si esto sucediera en ese tiempo, si por creer en Jesús pudiéramos hacer esto en este tiempo, todos los capitanes serían cristianos, porque sería conveniencia. Pero esto solamente lo puede hacer el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Es que, ¿usted ha pensado lo que les digo? Si creemos que esto es verdad, calla. Le dijo una tormenta al mar: calla, cállense, como les dijo a los demonios: cállense, enmudezcanse. Y el viento, y se hizo gran bonanza. Ustedes saben cuando el mar está así, quietico, gran bonanza. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar, que aún el viento y el mar, ¿qué? Le obedecen. ¿A qué hombre el viento y el mar le hace caso? El viento no respeta a nadie. Y a los que les he contado que yo estuve en Punta Arenas, esos vientos son bravos. Esos vientos, ¿quién los va a callar esos vientos? ¿Quién les va a decir: no me toques, viento? Cállate. No, no se esconde en su casa para que vean. Un viento de 100 kilómetros por hora lo coge y lo vuelve nada. Si no, en California, cuando vienen esos huracanes y todo eso, que azotan esas ciudades, esas regiones. ¿Por qué? Porque los hombres no controlamos esas cosas. ¿Quién controla esas cosas? Dios. Por eso Cristo, teniendo la autoridad de Dios, cayó. Él, como el creador, como lo creó todo, por medio de él todo fue creado, también entonces puede transformar las cosas. Como lo hizo en este evento. Juan capítulo 2, versículo 1: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino.
Yo estoy seguro que de alguna manera María sabía que él podría hacer algo más allá de las fuerzas humanas. ¿Por qué? Porque ¿a dónde iban a conseguir viñas? ¿A dónde iban a conseguir uvas? O sea, ¿de dónde iban a sacar el vino? Pero ella pensaba algo más. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido, ¿qué? Mi hora. Vea la relación. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿En qué momento ocurrió el milagro? ¿Qué? ¿Dijo algo él con su boca? No. Cojan estas cosas, llévenlas y repartan. Listo. ¿Ven? Ya está la cosa hecha. Ahí ya está la cosa hecha. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino ya. ¿A qué hora? ¿Qué él dijo? ¿Qué él dijo? ¿Agua conviértete en vino? No. Simplemente mandó que hicieran las cosas. Y el maestresala, cuando probó el agua en vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11 es la clave de por qué llevó a cabo ese milagro. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, la misma gloria del Padre, que convirtió ¿qué? El agua, el río de Moisés lo convirtió en ¿qué? En sangre. El río de Egipto lo convirtió en sangre. Esto es un símil de esa misma señal. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El propósito, que creyeran sus discípulos en él, manifestando su gloria. Cristo es el proveedor de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios es el proveedor de la humanidad. Recordemos que para el pueblo de Israel Dios hizo llover ¿qué? Pan del cielo. ¿Ustedes se imaginan eso? Llovió pan del cielo. Pan. ¿Se imagina un aguacero de pan? Increíble, ¿no? Pan Tolima lloviendo del cielo. Mejor dicho, la gente a correr por su pedazo de pan. Pan llovió del cielo. Cristo, siendo el proveedor de la humanidad, multiplicó los panes y multiplicó peces. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí a una barca a un lugar desierto, dice Mateo capítulo 14, versículo 13. Y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. La gente lo andaba buscando. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud, manda a la gente para su casa, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Sería lo normal, ¿no? Ya está tarde, que la gente vaya, porque eso no era que usted sale y coge un taxi. No, la gente pues tenía que caminar normalmente. Y ahora iba a llegar a su casa a resolver y todo eso, y la comida y la leña, no había gas natural, ¿o qué? No, pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Qué les dijo a ellos? Algo difícil para ellos, imposible. Por eso respondieron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ojo, estos 5 panes estaban cocidos obviamente, igualmente los peces, 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, vea la logística, mandó a que la gente se ordenara, tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio
los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y aquí aprendemos un principio de cómo la palabra se reveló al hombre. Cristo dio a los apóstoles y los apóstoles dan el pan de vida a las personas. Cristo dio el pan de vida a los apóstoles y los apóstoles dan el pan de vida al mundo entero a través del Nuevo Testamento. Cristo bendijo, les dio a ellos y ellos iban repartiendo. Y ellos en ese momento no se estaban dando cuenta que seguían repartiendo, Ya habían repartido más de 5. Yo, si estoy en medio de ellos, cuando reparto los primeros 5, me llama la atención eso. Ojo, ya, ¿por qué seguimos repartiendo y solamente teníamos 5? Pero seguían. ¿Por qué seguimos repartiendo peces si teníamos nada más 2? Pero seguían dando peces. Increíble. Y comieron todos y se saciaron. Esto es importante, porque probablemente un israelita, que usted sabe que a esa gente le tocaba caminar, ¿usted cree que con un pan, no sabemos el tamaño del pan, o un pez ya se iban a llenar? Quizás de pronto el que no se haya llenado, oiga, tíreme 2. Oiga, yo quiero 3 pescaditos ahí. Pedro, ahí yo me como mis 3 panes, Pedro. Yo me como mis 3 panes. ¿Ves? Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Tras que todo el mundo se sació, sobró y lo recogieron. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 5,000 hombres no llena el parque, sin contar sus mujeres y sus hijos. ¿Sí? ¿Lo llena? Lo taquea. Imagínense darle comida a toda esa gente y hasta que ellos se llenen y que de eso sobre. ¿Por qué? Porque Él es el proveedor. Él es el proveedor. Los hombres para hacer eso tienen que, mejor dicho, hacer campaña, hacer un poco de cosas. Estas entidades sin ánimo de lucro y financian. Y cuando algo se reparte, supuestamente gratis, eso realmente no sale gratis aquí en este mundo. Cuando alguien da algo gratis, realmente no es gratis. Detrás de eso, todo hay una financiación. Para todo en este mundo las cosas son financiadas. Eso tenemos que tenerlo claro. Para todo en este mundo las cosas son financiadas. Pero aquí está demostrando Cristo que Él es el proveedor de la humanidad. Aquel que nos manda que le sirvamos es el proveedor de la humanidad. Él está por encima de las leyes naturales. A Él no le afectan. ¿Por qué? Porque Él caminó sobre los mares. Dice en Mateo capítulo 14, versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ojo. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, este evento es irreplicable. Es irreplicable hoy en día. Algunos oponentes a la fe han querido meter teorías de que no, que en ese tiempo es probable que estaba muy frío, y entonces la capa de arriba del mar se congeló, y por eso Cristo entonces caminó sobre las aguas. Pero esto no es lo que estamos viendo aquí. El mar no estaba congelado. ¿Por qué? Porque el mar estaba azotando, ¿qué cosa? La barca. ¿Ustedes leyeron? El mar estaba azotando la barca. Entonces esa teoría se tumba. Él vino literalmente andando sobre el mar. Increíble. Y los discípulos viéndole andando sobre el mar se turbaron, obviamente. Uno se ha espantado, ¿no? Yo voy viajando, salgo en una barca cuando veo a un hombre caminando. O sea, eso para mí es una locura. Ellos por eso dijeron, ¡un fantasma! Dieron voces de miedo. Claro, ¿qué vamos a pensar nosotros? Maranuya va para Huanchaco y cuando ve a alguien por ahí caminando en el mar, usted dice, ¿o estoy soñando? ¿O qué será que está pasando? ¿Yo qué me tomé para ver un hombre caminando sobre las aguas? Ellos dijeron, un fantasma.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. No soy un fantasma, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, el más osado, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro fue, después de Cristo, el único que caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque él así se lo permitió. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, y descendiendo Pedro sobre la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Para ir a Jesús. Qué poder tan grande. Luego vemos que Pedro se hunde, pero ¿por qué? No porque haya fallado el poder, porque Cristo no se hundió, sino por la falta de fe de Pedro, porque quitó la mirada del Señor. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque se puso a fijar en las cosas que estaban pasando alrededor y le quitó la mirada en las circunstancias. En un momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces la duda viene, y aprendemos este principio, cuando quitamos la mirada del que tiene poder de controlar todas las cosas. Él hablaba entonces con autoridad. Cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraban de su doctrina? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo capítulo 7, versículo 29. Estaba él enseñando y la gente que se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué significa esto? Vamos a leerlo en Mateo capítulo 5, versículo 38. Dice Cristo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero miren cómo se va a referir ahora. Pero yo os digo. ¿Oíste que fue dicho? Sí, pero yo os digo: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuelve también la otra. Esa era la manera en la cual él hablaba con autoridad. Los profetas venían diciendo: Jehová nuestro Dios dice. Juan el Bautista fue el último al cual la escritura dice que vino palabra de Dios a Juan. Y todos los profetas hablaban así. Esto es lo que ha dicho Jehová. Pero Cristo no hablaba así. Cristo decía: yo os digo. ¿Por qué? Porque Él tiene la misma autoridad que Dios el Padre. En Juan capítulo 7, versículo 46, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Cómo hablaba él? Con autoridad. Y una de las señales más grandes que vemos en el Nuevo Testamento, más sublimes, es esta última que les voy a compartir. Y es que Cristo fue adorado. Ustedes saben que el pecado de la idolatría es uno de los pecados que a muchos lleva a la condenación. Es el pecado que llevó a Israel a desviarse muchas veces de Dios. Y es el pecado que hasta el día de hoy también nos lleva a desviarnos del verdadero Dios. El pecado de la idolatría. Es decir, que debemos estar seguros a quién estamos adorando. Debemos estar seguros de que a quien estemos adorando sea el verdadero Dios, conforme a la palabra que Él nos ha revelado. En Mateo capítulo 28, versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los discípulos. Versículo 17. Y cuando le vieron sus discípulos, le adoraron. Pero algunos dudaban. Cuando le vieron sus discípulos, le adoraron. Los discípulos de Cristo, todos, estos discípulos de Cristo, todos eran judíos. Y ustedes sabían que los judíos conocían la ley de Moisés, que decía que al Señor, tu Dios, solamente había que adorar. Entonces, ¿por qué ellos están adorando a Jesús aquí? Si ellos conocían que solamente a Dios debían adorar. De hecho, Cristo, en su tentación, la tentación que sufrió de parte de Satanás, Satanás le dijo: todo esto se daré si postrado me adoras. Y miren lo que respondió Jesús: vete, Satanás, porque escrito está. Lo que conocían los judíos:
al Señor tu Dios adorarás. Entonces, ¿por qué los discípulos estaban adorando a Jesús? ¿Por qué? Porque al Señor tu Dios adorarás. Porque Jesús es el digno de recibir la misma gloria que el Padre Celestial. Pero hermanos y amigos, todo esto que hemos visto el día de hoy, y que usted seguramente leyendo en el Nuevo Testamento puede seguir escarbando, tiene un propósito. Tiene un propósito para nuestras vidas. Cristo nos liberta del pecado para que le sirvamos, pero no creyendo a alguien ciego o no creyéndole a alguien ciegamente, sino que Él demostró quién era Él. Y espero que con estas señales algo de Él podamos ver, algo de Él nos motiva a decir, estamos sirviendo realmente al Rey que nada en este mundo se le resiste, al Rey que es todopoderoso igual que el Padre Celestial. Todos los versículos que hemos leído, esta es la primera vez que yo predico un mensaje y todos los versículos están en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No he citado a ninguno de los apóstoles, a las declaraciones de los apóstoles, a las cartas de los apóstoles, a los hechos de los apóstoles. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ven? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los versos que nos hablan del Señor. Por eso, varias señales del Señor Jesús quedaron registradas en esos 4 libros. Si usted quiere conocer las señales de Jesús, los milagros de Cristo, para saber quién es el Señor a que usted sirve, debe entonces escudriñar. Esa es la lección, o una de las lecciones. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque lo que está escrito en estos libros tiene ese propósito. Por ejemplo, dice Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que sí escribió Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya no necesitamos verlo a él caminando sobre las aguas. Ya no necesitamos ver que Él levanta un muerto. Ya no necesitamos ver que Él sana un paralítico. Porque para eso se escribieron esas señales. Para que nosotros leyéndola creamos que Él es el Hijo de Dios. Aquel al cual Dios nos llama a que le sirvamos solo a Él. Hasta aquí llegamos a esta parte de esta lección. Hermanos y amigos, para que ya teniendo por sentado quién es aquel a que vamos a servir, en la próxima lección podamos ver entonces lo que ese Señor nos manda a nosotros. Así poder estar especialmente motivados a servirle a nuestro Rey por toda la vida, de todo el corazón, y así ofrecerles a Él nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención.